Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Quiero decirte que este programa lo hacemos todas las semanas para ayudarte a comprender lo que está sucediendo en nuestro mundo actual a través del lente de la profecía bíblica. Como podemos darnos cuenta, están ocurriendo muchas cosas en nuestro mundo actual que debemos comprender para entender realmente los tiempos en los que estamos viviendo. Hoy quiero hablarte del monte del templo, donde ha habido mucha tensión en las últimas semanas, y ese es realmente el punto profético más importante de todo el mundo. Pero antes de empezar, te quiero recordar que de la conferencia de Tipping Point que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Dallas el 16 de septiembre de este año. Para más información puedes ver el link que está abajo, y esta conferencia es en inglés, pero si hablas inglés y quieres y puedes venir, sé que será de gran bendición. También te quiero comentar sobre el libro de Look Up del pastor Jimmy Evans. Este libro me ha gustado muchísimo. Está en inglés, pero sé que si tú hablas inglés te va a gustar. A lo mejor un día lo tendremos en español, pero da mucha esperanza por lo que está por venir. Entonces te lo quiero compartir. Ahí también lo puedes ver en nuestra tienda de Exo Store. Vamos a comenzar. Quiero hablar de algunas cosas que han estado ocurriendo en la zona del Monte del Templo, que también se conoce como la explanada de las mezquitas, que se encuentra en un territorio de 15 hectáreas en el área de la vieja ciudad de Jerusalén. Se le conoce así por los judíos, y los musulmanes lo llaman el noble santuario. Este es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes después de la Meca y Medina, que se encuentran en Arabia Saudita. El monte del templo es algo de lo que oímos hablar mucho, pero quizá no estamos familiarizados con lo significativo que es realmente en la profecía bíblica. En el Islam se conoce, como ya dije antes, como el noble santuario, pero para el pueblo judío es el monte del templo, porque los dos templos judíos que se han construido y destruido se construyeron allí. El templo de Salomón, por ejemplo, que fue destruido y más tarde fue embellecido por el rey Herodes. El monte del templo es importante porque es un lugar sagrado tanto para el Islam como para el judaísmo. Para el Islam, como comenté, es el tercer lugar más sagrado, pero para el pueblo judío es el lugar más sagrado. Lo único que queda de él en la actualidad es el muro occidental, donde el pueblo judío acude a orar y rinde culto, y se conoce también como el muro de los lamentos. También es el antiguo lugar del monte Moría, donde Abraham llevó a Isaac para ofrecerlo como sacrificio, y que, como sabemos, Dios detuvo su mano. También es el tercer lugar más sagrado del Islam, porque creen que en el monte del templo es donde Mahoma ascendió al cielo. En esta última semana han habido muchas agitaciones en ese lugar. Un grupo de seguidores islámicos se encerró en lo que se llama la mezquita de Al-Aqsa. Hablaré de esto en un momento y te explicaré lo que eso significa. Pero soldados de Israel fueron a la mezquita y los sacaron de allí y los desalojaron. Ocurrió 2 días seguidos y causó un gran furor en el mundo islámico. La razón por la cual la mezquita de Al-Aqsa se considera un lugar sagrado es porque, aunque la palabra Jerusalén no aparece en el Corán, se menciona que el profeta Mohammed hizo su último viaje al cielo desde este lugar. ¿Qué significa en árabe Al-Aqsa? El lugar más lejano. Sin embargo, no se especifica que este lugar sea Jerusalén, sino que simplemente es el lugar más lejano. En esta área es donde se cree que el profeta saltó al cielo, y es donde ahora se encuentra la cúpula de la roca. No sé si has visto con esa cúpula como dorada, es exactamente ese lugar ahí en Jerusalén. En este lugar se construyó la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en la parte sur del monte del templo. Además, Al-Aqsa significa el lugar más lejano, por lo que el Islam se cree que es una referencia a Jerusalén. Eso me parece fascinante porque básicamente Satanás sabe que Jerusalén es el lugar sagrado para Israel. Entonces ahora quiere hacer un lugar sagrado también para otras religiones. En este lugar, que se llama Al-Aqsa, es mencionado en el Corán, y por eso han convertido a Jerusalén en un punto de conflicto contra el pueblo judío, ya que los dos creen que este lugar es su lugar sagrado. A lo largo del último mes de Ramadán, 1 millón de musulmanes han acudido a la zona del monte del templo. De hecho, 280,000 musulmanes estuvieron allí en un solo día celebrando el culto y conmemorando lo que se denomina la Noche del Destino o la Noche del Poder.
Esto sucedió porque las dos comunidades, tanto los judíos como los musulmanes, veneran ese lugar como un lugar sagrado. Pero ha habido un tal conflicto que algunos musulmanes se atrincheraron, o sea, se quedaron ahí, se metieron a la mezquita y no querían salir. Entonces los soldados los sacaron a la fuerza y esto hizo que todo el pueblo islámico se pusiera en furor y esto provocó de nuevo un enorme estallido de violencia. Se dispararon cohetes desde Gaza hacia Israel, hubo una lluvia de cohetes contra Israel desde el Líbano también, y podemos ver cómo el monte del templo es el centro de disputa entre el judaísmo y el islam. Cuando esos soldados judíos tomaron a esas personas que estaban atrincheradas en la mezquita de Al-Aqsa y las sacaron de allí, todo el mundo musulmán respondió enérgicamente. E Irán dijo que Israel sufriría graves consecuencias por hacer eso. Algo interesante es que la nación de Jordania se supone que tiene el control sobre la zona del monte del templo, pero ahora Israel, los soldados israelíes, tienen realmente el control sobre el monte del templo, aunque Jordania tiene una especie de custodia sobre el templo. Jordania advirtió que si se sigue molestando a la mezquita de Al-Aqsa y las fuerzas israelíes hacían cualquier otra cosa allí, habría consecuencias catastróficas. De modo que podemos ver que lo que pasa en el monte del templo es lo que está pasando entre la nación de Israel y sus vecinos islámicos. Y básicamente Irán ha estado amenazando a Israel en los últimos días, y hace unos días Israel celebró el día de conmemoración del Holocausto. Y ese día de conmemoración del Holocausto, Irán amenazó con destruir Tel Aviv y Haifa, dos de las principales ciudades de Israel, si ocurría la más mínima provocación. Entonces, Irán está sobre de ellos tratando de decir, si tú haces cualquier cosa voy a destruir, que esas son las ciudades principales de Israel, ¿verdad? Como sabemos, Irán está reclutando aliados militares para atacar a Israel, para lanzar nuevas oleadas de ataques. Gran parte de esto se debe a las luchas internas de Israel, pero también a las represalias por las acciones de las fuerzas israelíes en el monte del templo. Y me parece interesante que el tema que realmente tiene a todo el mundo islámico con los ojos puestos ahí sea el monte del templo, lo que ellos llaman el noble santuario. En el mundo islámico existen divisiones entre ellos, por ejemplo, entre los musulmanes sunís y los musulmanes chiíes. Tienen diferencias importantes, pero en lo que están de acuerdo es en que este tercer lugar más sagrado no debe de ser molestado de ningún modo por el pueblo judío. Así que el monte del templo, la plataforma de 15 hectáreas, o sea 37 acres, es de nuevo una especie de punto de irritación profético en todo el mundo. Las tensiones allí ahora están realmente por los cielos, y gran parte de ello se debe a que se juntaron las dos celebraciones importantes al mismo tiempo. Por un lado, la Pascua, que obviamente es una fiesta judía o una conmemoración judía, y el Ramadán, que es la celebración del Islam. Por un lado, los seguidores del Islam hicieron una demostración de fuerza durante Ramadán en Israel, como con 1 millón de participantes en un solo mes. Imagínate 1 millón de personas que visitaron este lugar. Así que cuando piensas en el monte del templo y en lo que ocurre ahí hoy, es como el punto de conflicto profético de lo que habla la Biblia. Sabemos que en realidad va a ser el lugar del futuro templo de los judíos. Se construirá allí un templo judío durante el periodo de la tribulación. También se conoce como el templo de la tribulación. Sabemos que se construirá ahí un templo porque el anticristo vendrá y profanará ese templo y levantará una imagen de sí mismo en el lugar santísimo dentro de ese templo. Dice 2 Tesalonicenses 2:4 que el anticristo se sentará en el templo de Dios, y la palabra templo significa santuario interior, el lugar santísimo, y va a declarar y mostrarse como Dios. Obviamente, para que eso ocurra, tiene que haber un templo. En Mateo 24:15 dice, llegará el día cuando verán de lo que habla el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Cuando leemos esto, obviamente tendrá que haber un lugar santo o un templo que será profanado por el anticristo. Así que esa zona de 15 hectáreas del monte del templo va a ser el lugar del tercer templo judío, que se va a convertir en el templo de la tribulación,
y que finalmente se convertirá en el templo del anticristo y va a ser el epicentro de la adoración mundial del anticristo cuando se siente allí en el templo y declare que él es Dios. Y cuando salga de allí se construirá una imagen de él mismo en el lugar y que todo el mundo lo va a adorar. También obviamente ahí va a ser donde regresará Jesús y él se sentará finalmente en su trono. Así que el anticristo va a gobernar al mundo, no solamente económicamente, políticamente, pero también gobernará al mundo religiosamente. Y ese es realmente el objetivo final. El control económico que tendrá y el control político que viene es solamente para poder tener este control religioso, para poder ser declarado como Dios. Como podemos ver, el monte del templo es una señal profética importante y la gente de hoy se pregunta, y yo me lo pregunto también, ¿cómo va a haber ahí un tercer templo judío construido con todo lo que está pasando? Esto también para nosotros es como decir, bueno, si está pasando todas estas cosas, no es imposible que se van a poder construir un templo judío cuando están en contra de los judíos. Creo que es uno de los problemas más espinosos de toda la profecía bíblica. Pero recuerda que hace unos 100 años la gente se preguntaba a menudo, ¿cómo es que volverá alguna vez a ver el pueblo judío a su patria como lo predice la Biblia? Pero vemos que a partir de 1948 empezó este regreso de los judíos. Había un 6% de judíos en todo el mundo. Ahora más del 40% de ese 6% de judíos en el mundo están en la tierra de Israel. Así que lo que parecía imposible se hizo realidad porque formaba parte del plan de Dios. En realidad no sé cómo se reconstruirá ese templo. Algunos creen que habrá un terremoto allí porque dicen que hay una falla que atraviesa la zona del monte del templo y tal vez la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca sean destruidos por ese terremoto. Otros dicen que podría ser la batalla de Gog y Magog, es decir, que todas estas fuerzas islámicas entrarán en Israel y sus ejércitos serán destruidos por el ejército de Israel hasta el punto que Israel podrá entonces construir su templo en el monte del templo. Otros dicen que quizás el anticristo, que llegará a tener tal poder que podrá negociar algún tipo de acuerdo para que se construya ahí el templo, que sería el tercer templo judío. No sabemos con certeza cómo va a ocurrir, pero Israel está haciendo todo lo que puede, preparando todos los implementos para que el templo se construya allí algún día y ese día está ya muy cercano. Como vemos, este lugar es el enfoque de Dios, el epicentro del mundo y de Israel. Y dentro de Israel es el foco en Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, el punto y la mira es la plataforma de 15 hectáreas en el monte del templo y sigue siendo un punto de inflamación e irritación mundial. Esto para mí es otra indicación de que el arrebatamiento podría ocurrir en cualquier momento. El monte del templo es una señal profética importante y sigue apareciendo en las noticias día tras día. Esta situación creciente es otra señal de que la venida de Jesucristo está cerca. Y cuando veo lo que está ocurriendo, pienso, ¿cuánto tiempo más puede seguir aumentando la presión en este lugar hasta que explote la tapa? Es como una olla express que de un momento a otro puede estallar. Todo esto es una señal de que la venida de Cristo está muy, muy cerca. Tenemos que estar preparados y estar muy animados porque todo esto que está sucediendo solamente confirma lo que la palabra de Dios dice. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.